Señor, de exponer tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor amado, aleluya. Oh Padre, yo bendigo esta congregación y suplico, Padre amado, que seas tú, Señor, abriéndonos el entendimiento para poder atesorar lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Padre, muchas gracias. Padre, muchas gracias. Te alabo y te bendigo. Recibe tú, Señor, la honra. Recibe tú, Padre, mi agradecimiento. Recibe tú, Señor, mi gratitud por el privilegio de poder compartir tu palabra en esta hora. Lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gloria al Señor. Dios es bueno, bendito sea Dios. El tema, amados hermanos, que quiero compartirles en este día es la eficacia de la iglesia primitiva. Bendito sea Dios. Y cuando hablamos de este tema, amados hermanos, estamos hablando de el por qué esta iglesia fue eficaz. Bendito sea Dios. Y vamos a ver a través de la palabra, amados hermanos, que la eficacia de la iglesia primitiva, amados hermanos, estuvo en que ellos obedecieron al llamado de Cristo. Obedecieron, amados hermanos, a la voz de Dios. Los apóstoles de la iglesia primitiva, amados hermanos, obedecieron el mandamiento de Cristo cuando Él les dijo que fueran y que predicaran el evangelio a toda criatura. Bendito sea Dios. Es lo que acabamos de leer. Y ellos, déjenme decirle, realmente pusieron bien en práctica lo que la palabra del Señor dice. Bendito sea Dios. También tenemos, amados hermanos, en Colosenses. Si usted quiere ver en Colosenses capítulo 3, amados hermanos, realmente donde el Señor, oiga bien, a través de la palabra que los hermanos predicaban, la gente se convertía. Bendito sea el nombre del Señor. Y la gente, oiga, escuchaba el mensaje de salvación y seguían adelante en obediencia a la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Quiero que busquemos Colosenses capítulo 1 y vea conmigo ahí en el verso 23. Si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. Colosenses 1:23, ¿qué dice, hermano? Mientras yo lo encuentro o si usted lo encuentra. Si en verdad permanecéis fundados, amén, y firmes en la fe, aleluya, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Oiga eso. El apóstol Pablo fue hecho ministro para predicar el evangelio, para compartir la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos hablando, amados hermanos, de la eficacia de la iglesia primitiva. Mira, amado hermano, que esto en un poco de tiempo ya ellos habían convertido. Bendito sea Dios. Oiga, el evangelio en la luz del mundo, esa luz que iba y alumbraba por todas partes, esa luz, bendito sea Dios, amados hermanos, es el poder de la palabra, es el poder del evangelio. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 5 verso 15 que no se puede encender una luz y ponerla debajo de la cama o debajo de la luz. La luz, amados hermanos, de Cristo es para levantarla en alto, y esa luz es el poder del evangelio, es la predicación de la palabra del Señor, que usted y yo somos convidados, somos invitados a predicar la palabra. Aleluya. Esto fue lo que hizo una iglesia eficaz a la iglesia primitiva. Santo, los discípulos, amados hermanos, se convirtieron en la fuerza que los reyes y los, oiga bien, representantes de la ley tenían que tener en cuenta. Miles y miles de personas aceptando a Cristo. Ellos se dieron cuenta que había un poder en la iglesia, que había algo tremendo en la iglesia. Esto constituyó, amados hermanos, que muchos más se añadieran, oiga bien, a la iglesia. Y no que se añadieran solamente a la lista de miembros, sino a la iglesia primitiva. Que estas vidas, amados hermanos, oiga bien, en estas personas eran totalmente cambiadas, eran totalmente transformadas. Aleluya. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Santo. Los demonios eran echados fuera por los discípulos. Oiga bien, era como una llama de fuego que ardía en ellos, que les movía a seguir adelante, sanando a los enfermos. Aleluya.
echando fuera los demonios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque había un poder en ellos que les quemaba, había un poder en ellos que les impulsaba, había un poder en ellos, amados hermanos, oiga bien, que no les permitía estar sentados, sino que continuamente les hacía, bendito sea Dios, seguir hablando de la palabra del Señor. Este fuego de Dios era como una llama ardiendo en sus vidas. Hermano, ¿acaso no fue eficaz la iglesia primitiva? Claro que sí. La iglesia primitiva, amados hermanos, fue eficaz en la predicación del evangelio. Tuvieron luchas, claro que sí. Tuvieron persecución, claro que sí. Pero déjeme decirle, pero eso no les detuvo en seguir predicando la palabra del Señor. No les detuvo. La iglesia apostólica, amado hermano, o la iglesia primitiva, fue eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fue eficaz, amado hermano, en compartir la palabra. Oiga bien, pero no porque ellos tenían mucho dinero. Déjeme decirle, no, porque el dinero no lo hace para poder predicar la palabra. El dinero no es necesario, sí, pero no es el todo para llevar el mensaje de salvación. Lo que sí, amado hermano, oiga bien, es necesario para llevar el mensaje de salvación, que haya ese fuego de Dios en su vida, que le quema. Bendito sea Dios. Oiga bien, no fue necesario el dinero para que Pedro y Juan llegaran a la iglesia, la hermosa, y estando allí un paralítico, viene Pedro, el paralítico les extiende la mano pidiéndoles una limosna. Pero Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, le dice: ¿sabes una cosa, muchacho? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te voy a dar. Y en el nombre de Jesucristo, levántate. Dice que le agarró por la mano derecha, y los tobillos y las rodillas de aquel paralítico, dice que hicieron rack y se enderezaron. Amén. No ocupó dinero el apóstol Pedro, pero sí ocupó poder de Dios para convertir el milagro en aquel momento. Eso fue la eficacia, amado hermano, de la iglesia primitiva. Pues déjeme decirle en esta tarde que esa eficacia se está cumpliendo también aquí. Bendito sea Dios, porque aquí Dios ha hecho sanidades grandes. Aquí el Señor está usando a la gente, hombres y mujeres que le creen a Dios, para convertir los milagros que hay que convertir. Pedro dijo al paralítico: no tengo oro, no tengo plata, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. ¿Sabes qué, hermano? La eficacia de la iglesia primitiva no estaba en sí, en Pedro, no estaba en Juan, estaba en Jesucristo. Amén. Y todo aquel que cree en Jesucristo, oiga bien, y obedece a su palabra, también lo puede hacer. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Eso lo puede usted ver en Hechos 3:6, cuando se dio ese caso del apóstol Pedro levantando al paralítico. Amén. Mire una cosa, aleluya, que viene a mi mente y digo: qué hermoso, qué hermoso. Hay cosas que Dios las hace sin que usted toque a nadie. Amén. Pero hay cosas que Dios las hace tocando. Y en este caso, Pedro hubiera podido decirle al paralítico: en el nombre de Jesús, levántate, y quedarse así, ¿verdad? Sí. Pero mire que no le dio una ayudadita, sí, no a Dios, sino al pobrecito, porque estaba paralítico y no podía. Pero le dice que le tomó por la mano derecha y le dijo: levántate y anda. Amén. Hermano, algunas veces usted no tiene que tocar a la gente, pero algunas veces hay que sí tocarles tantito. Amén. Conforme Dios le dirija. Jesús mismo lo hizo así, de esa manera. Amén. Algunas veces él oraba, unas veces él solamente decía la palabra. Decía el demonio: sal de él, y el demonio salía. Amén. En otras cosas él hizo cosas diferentes, que incluso hasta una vez hizo poquito de lodo y puso así en el ojo, ¿verdad? Amén. Entonces, así lo hacía el Señor. Gloria al Señor. Así lo hacía. La eficacia de la iglesia, amados hermanos. La iglesia primitiva, amados hermanos, fue eficaz. Oiga bien, pero no por causa de los seminarios. Ya ve que hoy en día pues hay muchos lugares donde uno puede prepararse, gloria al Señor, y es bueno, no digo que no. La preparación bíblica, amado hermano, es importante. Sí, amén. Porque
es donde se educan los ministros, los siervos de Dios, para tener conocimiento de la palabra, para tener conocimiento de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y cómo comportarse y dirigirse ante el pueblo de Dios y la obra de Dios. Amén. Es importante, pero déjeme decirle, pero en sí no lo es todo. Amén. No lo es todo. Para ser un ministro eficaz, para ser una iglesia eficaz, amado hermano, lo único que necesita más que todas las cosas es poder de Dios en su vida. Pero ¿cómo se obtiene ese poder de Dios? La hermana que enseñaba temprano decía que hay que ayunar, que hay que orar y que hay que buscar de Dios continuamente. Y eso es lo que puede hacer, amados hermanos, de una iglesia que sea una iglesia eficaz. Eso es lo que hace de cada ministro o de cada predicador ser un predicador eficaz. Aquel predicador que le cree a Dios y que se mete con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Óigame, veamos qué dice Hechos, capítulo, gloria a Dios, 4. Hechos capítulo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor respecto a esto. Sé que no eran necesarios los seminarios para pastores entrenados para que ministraran. Pero dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4 verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, oiga bien, eran hombres sin letras. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran personas bien estudiadas y que dice que eran del vulgo, de lo común. Amén. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea que ahí es donde está el poder del siervo de Dios. Aleluya. De la iglesia. Una iglesia que le cree a Dios. Una iglesia que se mete con Dios. Una iglesia que se mete con Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso, amados hermanos, es donde realmente está el poder de Dios para poder compartir la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Santo, gloria a Dios, aleluya. Pero no, sin embargo, podemos ver, amados hermanos, que un fariseo se convirtió, y este es el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, amado hermano, fue un hombre que fue creado a los pies de un gran maestro, Gamaliel. Gloria al Señor, quien dio después testimonio, bendito sea Dios, de ello. Y esto lo puede ver usted en Filipenses 3:7. Pero dice la palabra del Señor, hablando del apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Dice con los Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Oiga bien, ¿qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo, amado hermano, una vez convertido, una vez hecho un siervo de Dios, no le importaron los conocimientos, no le importaron sus posesiones. Sí le importó el amor de Dios y el amor por la iglesia. Y eso fue lo que lo llevó a ser un siervo de Dios eficaz. Y eso fue lo que llevó a ser parte de la iglesia primitiva y ser una iglesia eficaz. La iglesia primitiva, amado hermano, fue eficaz, pero no porque no enfrentó persecución. Claro que sí. La iglesia primitiva enfrentó persecución. Incluso el apóstol Pablo dice en Hechos 8, era un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo, antes de convertirse, era un hombre que era un contrario a los hermanos. Aleluya. Y perseguía a la iglesia para hacerle daño. De paso, en uno de esos viajes, persiguiendo a los hermanos, fue cuando tuvo el encuentro con Jesús. Y al Señor se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Y ya sabemos la historia. Y se convirtió. Bendito sea Dios. Pero después de eso, ahora, de ser el perseguidor, ahora él es perseguido. Porque así es como Dios obra. La iglesia apostólica, amado hermano, fue eficaz, pero no a causa de sus instituciones, programas misioneros, programas de radio, programas de televisión, no, o concentraciones de personas predicando el evangelio. No obstante, sí, este tipo, amados hermanos, de instituciones religiosas son buenas, como ya dije también, pero no lo son todo. Amén. La iglesia primitiva fue eficaz, amado hermano, porque le creyó a Dios.
Y porque se metieron con Dios, Dios les bendijo, Dios les dio poder, bendito sea Dios, para llevar adelante la predicación del Evangelio. Y eso es lo que la iglesia de hoy en día también necesita. La iglesia primitiva fue eficaz, no porque, oiga bien, no porque integró el cristianismo con el judaísmo o otra religión en los lugares donde se extendía, sino, amado hermano, porque le creyeron a Dios y supieron, aleluya, que había alguien que les respaldaba, y eso era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con ellos como llama de fuego, bendito sea Dios, en sus vidas, llevándoles adelante, fortaleciéndoles, aleluya. Y la palabra del Señor continuaba. Véase Hechos, si usted quiere, 15. Aleluya, ahí encontramos, amados hermanos, cómo Dios respaldaba a la iglesia, cómo Dios respaldaba a los hermanos, cómo Dios, amado hermano, bendecía a aquellos que le habían creído a Dios. La iglesia apostólica fue eficaz, oiga bien, porque la misma estaba llena del Espíritu Santo. La iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Aleluya. Y también fue eficaz porque era una iglesia donde había unidad. Amén. Amén. Y quiero decirle en esta tarde, amado hermano, que eso es lo que hace a una iglesia efectiva en este tiempo también. Santo, aleluya. Una iglesia donde hay unidad del cuerpo de Cristo, amén, es seguro que es una iglesia que va a crecer. Amén. Es una iglesia que va a prosperar. Es una iglesia, amado hermano, que va a ganar almas nuevas para el reino de los cielos. Porque cuando hay unidad, en la unidad habita Dios. Aleluya. Y si no, usted vea cómo se compone Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.